¿El Inkscape, profe? Exactamente, el Inkscape. ¿Qué Sí, manera dicen de que es como el programar es? Python, pero mucho mejor. El Python, el Paint. Sí, no, ese es chévere. Andrés, ¿usted sabe Inkscape? Sí, ahí lo manejo un poquitico. Es bacano hacer dibujitos ahí. Ah, bueno. Para que por lo menos comencemos a pensar en los dibujos del paper de una vez para mirar a ver si podemos hacer unas ilustraciones. Listo. Sí, estaría genial. Yo por ahí hice unos grafiquitos del montaje experimental de Stenger Black En Inkscape, en Inkscape. Si quieres, luego se los muestro. por favor, me Listo. gustaría. Bueno, chicos, entonces nosotros la clase pasada hablamos de la dinámica del estado y la dinámica del operador, ¿cierto? Son dos enfoques y no alcanzamos a llegar a la dinámica en la imagen de la interacción. Entonces nos quedamos en la imagen de Heisenberg y nos quedamos en la imagen de Schrödinger, ¿cierto? Pero pues no importa. Ya vamos a llegar a la imagen de la interacción y enunciamos el teorema de Ehrenfest. Entonces repasemos un poquito el teorema de Ehrenfest. Listo. Teorema de Ehrenfest. Fue por Paul Ehrenfest, ¿cierto? Muy bien. Entonces básicamente en digamos que esto está relacionado con la dinámica de los operadores. Entonces, dynamics, no del estado, sino de los observables, ¿cierto? Dynamics of observables, ¿cierto? Dynamics of observables. Entonces, básicamente que la dinámica de un observable, nosotros habíamos dicho que estaba dada por IH barra la derivada de A sub H de T con respecto a T, y esto era igual al conmutador del observable en la representación de Heisenberg con el hamiltoniano, siempre y cuando la representación de Heisenberg y la representación de Schrödinger para el hamiltoniano coincidan. ¿Eso cuándo sucede? Eso sucede en el caso particular en el que, Buenos días. buenos días, John, eso sucede en el caso particular en el que H conmute consigo mismo para diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces, o que H realmente conmute con el operador de evolución, digamos que eh, esa es otra forma de plantearlo, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Por qué es que es tan deseable nosotros estudiar desde esta perspectiva? Estamos hablando de mecánica cuántica de una sola partícula, no relativista, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan deseable estudiar estos problemas a partir de la ecuación de movimiento de Heisenberg? Y la respuesta es la siguiente. La Buenos respuesta, días. buenos días, Jesús David. La respuesta es que esto tiene una conexión clásica. Entonces, classical connection with Poisson bracket dynamics. Digamos que esta es la respuesta, ¿cierto? Entonces, Classical Dynamics. Nosotros habíamos hablado de Classical Dynamics la clase pasada también. Y al principio del curso nosotros hicimos algo de Classical Dynamics. Entonces, la derivada parcial de un observable que depende de las variables del espacio de fase hamiltoniano con respecto al tiempo. Entonces, esto es básicamente el bracket de Poisson entre el observable y la función de Hamilton, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Entonces, ahora, a ver, entonces, acá hay una conexión, naturalmente, entre la dinámica clásica y la dinámica cuántica a través del bracket de Poisson y el conmutador, ¿cierto? Entonces, básicamente que el bracket de Poisson lo puedo reemplazar, cuando yo reemplazo la dinámica clásica por la dinámica cuántica, lo puedo reemplazar por 1 sobre IH barra por el conmutador. Naturalmente con H, pero acá H es operador, debido a que H es el generador de los desplazamientos temporales, ¿cierto? Muy bien, entonces a partir de, en el teorema de Ehrenfest, básicamente nosotros vamos a establecer la conexión más directa que existe entre lo clásico y lo cuántico. Entonces tenemos que el conmutador entre x, y una función del momentum, ¿cierto? Básicamente es igual al conmutador entre x, ¿cierto? Y p sub j operador por la derivada de esa función de p con respecto a p, bueno, con respecto a pj, ¿cierto? Más sin embargo, esto es IH barra por delta IJ, o sea que esto quedaría como la derivada de la función del momentum con respecto a PI. Lo propio podemos hacer, por ejemplo, para el conmutador entre una función del momentum, entre el momentum P sub J, perdón, y una función del operador posición. Entonces esto va a ser igual a el conmutador entre P sub J entre P sub J y XI por la derivada de la función del operador posición con respecto a XI, ¿cierto? Más sin embargo, esto queda como menos IH barra por la derivada de G de X con respecto a XJ. Bueno, muy bien. Entonces, estas son relaciones canónicas de conmutación y nosotros habíamos entonces considerado un problema inicialmente, que era la partícula libre y para la partícula libre el hamiltoniano entonces estaba dado por 1 sobre 2m por px cuadrado más py cuadrado más pz cuadrado, ¿cierto? Esto es igual al operador momentum al cuadrado sobre 2m. Entonces, queremos hablar, por ejemplo, la dinámica del operador P bajo esta ley hamiltoniana, ¿cierto? Bajo este hamiltoniano particular, entonces, es la dinámica de P, ¿sí o no? De P sub I, de una de las componentes, pues con respecto a T utilizamos la ecuación de movimiento de Heisenberg. Esto es 1 sobre IH barra, ¿cierto? Conmutador entre P sub I y el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto como 1 sobre IH barra por el conmutador entre P sub I, ¿cierto? Y 1 sobre 2M por la suma desde J igual a 1 hasta 3 de P sub J cuadrado. Esto me queda como 1 sobre 2IH barra, ¿cierto? M. Y acá entonces me va a quedar el conmutador entre PI y P sub J al cuadrado. Acá me queda la suma desde J igual a 1 hasta 3. Y esto es igual a 0 porque el momentum conmuta consigo mismo. Por lo tanto, la derivada del momentum es igual a 0. O sea, dPi con respecto a T igual a 0. Entonces, PI conserved quantity, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, listo. Entonces, esto es para una partícula libre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces para la partícula libre que nosotros podemos reproducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo usando la ecuación de movimiento de Heisenberg. Entonces, derivada para una partícula libre. Para una partícula libre, entonces la derivada de xy con respecto a t, entonces sería igual a, usando la ecuación de movimiento en Heisenberg, 1 sobre IH barra por el conmutador entre x y h. Esto es 1 sobre IH barra, conmutador entre x y 1 sobre 2m, suma desde j igual a 1 hasta 3, ¿cierto? De p sub j al cuadrado. Entonces, esto como queda, esto quedaría como 1 sobre IH barra 2m, suma desde j igual a 1 hasta 3 del conmutador entre x y p sub j al cuadrado. Entonces podemos utilizar acá esta relación que el conmutador entre x y una función del momentum es IH barra por la derivada de la función del momentum, ¿cierto? Ya que esto es 1 sobre 2 IH barra m, ¿cierto? Por la suma desde j igual a 1 hasta 3, ¿cierto? De IH barra por la derivada de p sub j cuadrado con respecto a xy por delta ij, ¿cierto? Con respecto a xj realmente por delta ij. Y acá entonces esta derivada simplemente es 2p sub j. Este IH barra se va con este IH barra. Esto queda igual a 1 sobre 2m por 2p sub j. Y esto es igual a p sub j sobre m, ¿cierto? Esto simplemente es igual a la velocidad, el operador velocidad. Por lo tanto, la derivada de x sub j con respecto al tiempo, que es p sub j de 0, porque es una constante de movimiento sobre m, es igual al operador velocidad, ¿cierto? Entonces, esto es para una partícula libre. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera solucionar esta ecuación de movimiento, esto es una equation of motion for x. Entonces, equation of motion for x. Supongamos que yo quiero solucionar esto, ¿sí o no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Si yo quiero solucionar esto, entonces me queda de la siguiente manera. Me queda que la derivada de xy con respecto a t va a ser igual a p sub i de 0 porque es una constante de movimiento. O sea que es igual para t igual a 0 para t arbitrario sobre m. O sea que dxy va a ser igual a p sub i de 0 por dt sobre m, ¿cierto? Entonces integro. Como hicimos, esto es desde xy de 0, ¿cierto? Hasta xy de t. Y esto va desde 0 hasta t. Por lo tanto, me queda que x sub i de t menos x sub i de 0 es igual a p sub i de 0 por t sobre m, ¿cierto? De donde obtenemos una ecuación, la solución a la ecuación de movimiento. Entonces esto sería xy de t igual a xy de 0 más p sub i de 0 sobre m por t. Listo. Entonces esto es la ecuación del movimiento rectilíneo. Ecuación para el movimiento rectilíneo.
Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora miremos a ver qué tenemos por aquí. Un segundo. Bueno, entonces vamos a hacer acá una extensión. Entonces vamos a ver, vamos a considerar este caso particular. Entonces, partícula sometida a un potencial arbitrario V de X, ¿cierto? Bueno, entonces acá tendría H igual a P al cuadrado sobre 2M. Entonces esto sería la energía como función del operador posición. Sí, muy bien. Entonces, quiero hallar la dinámica del momento. Entonces, aplicamos la ecuación de movimiento de Heisenberg a la dinámica del momento. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, la derivada de el momento, entonces básicamente es igual a 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por el conmutador entre PI y H. ¿Sí o no? Y entonces acá nos quedaría esto igual a 1 sobre IH barra, conmutador entre PI y 1 sobre 2M, sumatoria desde J igual a 1 hasta 3 de P sub J al cuadrado, que sería la parte cinética más este de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como 1 sobre 2M y H barra. Acá, entonces, ¿qué multiplica el conmutador? Bueno, coloquemos la suma por acá. Esto es la suma desde J igual a 1 hasta 3 del conmutador entre P sub I y P sub J al cuadrado, más 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por el conmutador entre PI y V de X. ¿Cierto? Esto ya sabemos que da 0. Esto es 1 sobre IH barra, que multiplica menos IH barra, ¿cierto? Por la derivada, ¿cierto? De V, ya una función, ¿cierto? Del vector posición, que está por fuera del conmutador con respecto a XY. ¿Sí o no? Entonces, este con este, esto simplemente queda como menos dv de XY. ¿Cierto? Como ustedes pueden notar, entonces esto sería igual a P punto, ¿cierto? P sub I punto, sería menos la derivada del hamiltoniano con respecto a X. Y estas son las ecuaciones canónicas de Hamilton, ¿cierto? Ecuaciones canónicas de Hamilton. Pues, digamos que estamos llegando a algo, ¿cierto? Entonces estamos llegando a algo y estamos estableciendo ya una relación más directa con la parte clásica.
Ahora, esto es para una componente del momentum, ¿cierto? Si fuera la derivada, entonces lo pueden extender la derivada del operador vectorial momentum. Esto simplemente sería menos el gradiente en R de el potencial, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, es básicamente lo que nosotros tenemos acá en este caso. Entonces acá, bueno, acá necesito que esto sea un operador, pero no he sacado el valor esperado, listo. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver qué tipo de ecuación de movimiento podemos lograr a partir de esto acá. Para eso, entonces vamos a considerar la dinámica del operador X bajo esta regla particular de energía. Listo. Entonces, dynamics of X. Entonces me queda derivada de X y con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces era igual a, esto es igual a 1 sobre IH barra por el conmutador entre X y el hamiltoniano. Entonces 1 sobre IH barra. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Entonces esto es 1 sobre IH barra. Conmutador entre X y la parte cinética, que sería 1 sobre 2M, por la suma desde J igual a 1 hasta 3 de P sub J cuadrado, ¿cierto? Entonces más 1 sobre IH barra, conmutador entre X y V del operador posición, esto es 0, ¿cierto? Porque el operador posición no es el operador, la energía V, o sea, el potencial V, es una función del operador posición y X sí conmuta con todas las componentes del operador posición. Por lo tanto, nos queda como anteriormente. Entonces, esto es 1 sobre 2M H barra I suma desde J igual a 1 hasta 3, ¿cierto? De el conmutador entre X y P sub J cuadrado, que esto fue lo que calculamos ahorita, y que nos había dado P de I, P sub I de 0 sobre M, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la segunda derivada del desplazamiento para que comencemos a hacer una relación con la segunda ley de Newton, ¿listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que, entonces, dinámica de V sub J, ¿cierto? Es de la velocidad. Entonces, la derivada de la velocidad o del operador velocidad con respecto al tiempo. Entonces, queda de la siguiente forma. Esto va a quedar como 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por el conmutador entre el operador velocidad y el hamiltoniano. Pero el operador velocidad es el operador momentum evaluado en 0. Bueno, ya realmente no evaluado en 0,
porque esto ya no es una constante de movimiento, ¿cierto? Entonces no puede ser evaluado en cero, sino que ya tiene que ser para un t arbitrario. Entonces acá, básicamente esto sería como 1 sobre IH barra por el conmutador entre PI de T sobre M y el hamiltoniano, ¿sí o no? Muy bien. Más sin embargo, si yo escribo este término de la siguiente forma, lo escribo como 1 sobre M por 1 sobre IH barra conmutador entre PI de T y el hamiltoniano. Este término de acá, como ustedes pueden ver, no es otra cosa que la dinámica del momento. Por lo tanto, esto queda como 1 sobre M derivada de PI con respecto al tiempo. Y la derivada de PI ya la acabé de calcular, ¿cierto? Es menos dv de x, ¿sí o no? Fantástico. Esto significa que la dinámica de la velocidad, ¿cierto? Esto realmente sería J acá. Esto también sería J. Entonces la dinámica de V sub J con respecto al tiempo sería entonces 1 sobre M por la derivada de P sub J con respecto al tiempo que es P punto, o sea que esto es 1 sobre M, ¿sí o no? Por menos la derivada del operador V de X con respecto a X sub J, ¿sí o no? Más sin embargo, la derivada de VJ con respecto a T no es otra cosa que la segunda derivada de X sub J con respecto a T. Esto lo multiplico por M, entonces esto me da como menos la derivada de V del operador energía potencial con respecto a X sub J, ¿cierto? Esto es otra forma de expresar la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton dice lo siguiente, que la derivada del momento es igual, ¿cierto? A menos la derivada del potencial, ¿cierto? Entonces, o dicho, digamos, vectorialmente, es igual a menos el gradiente del potencial. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton, ¿sí o no? Entonces, de acá, básicamente que yo podría obtener la ley de Newton pensando en el teorema de Ehrenfest. Si yo digo que esto entonces sería la dinámica del momentum, esto sería la dinámica del operador momentum, ¿cierto? Y obtengo, puedo, digamos que sacar valores esperados en todo lado. Entonces de acá, yo digo que M por la segunda derivada con respecto al tiempo del valor esperado del operador posición es igual a la derivada con respecto al tiempo del valor esperado del operador momentum y esto es igual a la derivada del valor esperado, ¿cierto? Perdón, esto es igual a menos el valor esperado de la derivada del potencial con respecto a X sub J, ¿sí o no? Esto es lo que llama el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Y esta es la relación más clara que existe entre lo clásico y lo cuántico. La pregunta es si esto se cumple, digamos, para cualquier potencial independiente del orden del potencial, ¿cierto? Entonces, como yo les había explicado, esto solamente se cumple para el caso máximo en el que el potencial sea de orden armónico. Si el potencial, ojo, si el potencial es de un orden superior al orden armónico, entonces no cumple el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden verificar eso relativamente fácil. Bueno, muy bien. Esto nos lleva a pensar que en mecánica cuántica
Si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, las contrapartes clásicas y cuánticas de un sistema físico, como para comparar, así como nosotros hacíamos con la radiación de cuerpo negro, así como hacíamos con el calor específico, que nosotros derivábamos una expresión fundamentada en mecánica clásica y, digamos, decíamos, listo, entonces para la expresión cuántica, en el límite cuando la temperatura tiende a infinito o en el límite cuando h barra tiende a cero, entonces deberíamos de recuperar el conocimiento clásico que nosotros teníamos originalmente, ¿cierto? De hecho, la mecánica cuántica es la mecánica clásica más correcciones. Entonces siempre es interesante pensar cuáles son los sistemas físicos que se comportan más como sistemas cuánticos, ¿sí o no? Como sistemas clásicos. ¿Cuál es el sistema cuántico que se comporta más como sistema clásico? Y, digamos, obtener una relación directa con el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Entonces, most classical, vamos a escribir acá, most classical quantum dynamics. ¿Cierto? Entonces, eh, vamos a pensar en la dinámica cuántica más clásica posible, ¿cierto? Y en ese orden de ideas estamos hablando del oscilador armónico, ¿cierto? De quantum harmonic oscillator. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a partir de acá voy a comenzar una exploración supremamente profunda del oscilador armónico cuántico, ¿ok? Entonces regálenme un segundo, yo hago unos ejercicios. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar con esta parte. Entonces, Hamiltonian. El hamiltoniano, para este caso del oscilador armónico, entonces sería H. Tenemos el término de la partícula libre, que es el término cinético, en ausencia de potencial, más el término armónico, que es de la forma 1/2 de la masa de omega cuadrado por el operador X cuadrado. Una cosa muy interesante que, digamos, vincula la electrodinámica clásica con la mecánica cuántica, ¿cierto? Pero al nivel armónico, ¿sí o no? Es esta. Que este es el hamiltoniano. ¿Para quién? For a quantum harmonic oscillator. Bueno, muy bien. ¿Cómo sería el hamiltoniano, por ejemplo? ¿Cuál es el hamiltoniano para un campo electromagnético? Entonces, clásico Hamiltonian for an electromagnetic field. El hamiltoniano clásico para un campo electromagnético sería de la siguiente forma. El hamiltoniano entonces dependería de el campo eléctrico y la inducción magnética, ¿cierto?
Y esto es igual a 1/2 de epsilon sub 0 por la magnitud al cuadrado del campo eléctrico más 1 sobre 2 mu sub 0 por la magnitud al cuadrado de la inducción magnética. Es inevitable, no podemos dejar de pensar. Yo no sé si a ustedes les va a pasar esto, pero hay veces que yo no podía dormir de solo pensar en esta vaina. ¿Cómo es posible que estas dos representaciones se parezcan tanto, cierto? Paul Dirac, de hecho, notó esta similitud entre estas dos representaciones, una cosa, digamos, un poco obtusa, pues, que esto se pareciera tanto. Pero es que ya Max Planck había considerado el modelo armónico para la radiación de cuerpo negro, que básicamente es radiación electromagnética, siendo absorbida por un cuerpo, ¿cierto? Y recuerden que Max Planck, ¿cierto?, había planteado lo siguiente, que la función de partición para los fotones se podía expresar como la suma sobre unos modos desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta, ¿cierto?, por una energía E sub n. Entonces, desde n igual a 0 hasta más infinito, ¿sí o no? Por e a la menos beta, ¿cierto? H barra omega que multiplica a n más 1/2, ¿sí o no? Y a partir de aquí fue que Max Planck, digamos, halló la energía media para los fotones. Nosotros vamos a ver que Max Planck, de alguna forma, ya había considerado que el campo electromagnético realmente era un conjunto o una superposición de osciladores armónicos, ¿sí o no? Por lo tanto, si nosotros podemos cuantizar el oscilador armónico, vamos a tener vía libre para también cuantizar el campo electromagnético, y ese es el origen de lo que nosotros conocemos como la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica es una teoría en donde nosotros entendemos la interacción entre la radiación y la materia en términos de un campo electromagnético cuantizado, es decir, donde el campo electromagnético solamente puede intercambiar paquetes de energía, con una energía determinada, ¿cierto? Esa es la energía fundamental del fotón. Esta energía E sub n de acá, que está utilizando Max Planck, nosotros vamos a demostrar que esta energía de acá básicamente corresponde a la energía de un oscilador armónico en el formalismo de los operadores escalera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es realmente esta energía de los fotones que había planteado Max Planck? Esta energía de los fotones no es otra cosa que la energía de un oscilador armónico en el que pueden existir en superposición diferentes modos, ¿cierto? O sea, ¿qué es un campo electromagnético desde la perspectiva cuántica? Un campo electromagnético es un oscilador armónico que existe en una superposición de n estados, ¿cierto? De n estados que forman una base. Eso es un campo electromagnético, ¿cierto? Una superposición de esos modos. Entonces vamos a analizar bien cómo se trabaja esto y vamos a llegar a una forma particular para la cuantización del campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, esta es otra cosa que en mecánica cuántica 1 tampoco le hemos enseñado nunca, ¿cierto? Entonces, este es otro, digamos que, ese es otro aspecto novedoso del curso que estamos trabajando actualmente en, eh, en mecánica cuántica. Siempre y cuando nosotros podamos abordar diferentes aspectos de la física teórica, lo vamos a ir haciendo aquí en el curso de mecánica cuántica. Cuando no tengamos las herramientas para abordarlo, simplemente lo dejamos. Pero tenemos las herramientas para poder abordar el pensamiento de la electrodinámica cuántica, ¿cierto? Entonces, electrodinámica cuántica. Cuantización es la cuantización de la interacción
entre la radiación y la materia. Eso es la electrodinámica cuántica. Listo. La interacción entre la radiación y la materia se puede entender tanto clásicamente como semiclásicamente. Nosotros en el tercer corte vamos a hablar mucho de esto, muchísimo. Y va a haber una sesión en donde voy a reunir al curso de electrodinámica clásica al curso de mecánica cuántica, que eso es prácticamente como no reunir nada porque son los mismos estudiantes, ¿cierto? Entonces, como decir, o reunamos los, ¿quién falta de los de la electrodinámica clásica? ¿Quién falta acá? De los que están asistiendo, creo que solamente falta Laura, ¿cierto? De resto, todos los que están viendo mecánica cuántica en este momento están en electrodinámica clásica. Entonces vamos a hacer una sesión adicional, como un tallercito, en donde vamos a estudiar cómo se percibe, cómo se entiende la interacción radiación-materia desde el punto de vista clásico, con algo que se llama el oscilador de Lorentz y el dipolo de Hertz, ¿cierto? Entonces, y después vamos a mirar a ver la mecánica cuántica, cómo elabora esa visión para tener una teoría más robusta de la interacción entre la radiación y la materia. La interacción entre la radiación y la materia desde el punto de vista cuántico, netamente cuántico, está relacionada con la cuantización del oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, por eso es que esto es muy importante. El oscilador armónico es la base fundamental con la que yo puedo entender, ¿cierto?, la interacción entre la radiación y la materia, entre otras cosas, como por ejemplo, eh, la estructura nuclear, las vibraciones moleculares, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a plantear, entonces definimos un conjunto de operadores no hermitianos A y A', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este es un conjunto de operadores no hermitianos A y A'. Entonces sería A, lo voy a definir en términos del operador posición como la raíz de M omega. Esto así, digamos M omega sobre 2H barra a la 1 medio, ¿sí o no? Por el operador posición más I por el operador momentum sobre M omega. Entonces, claramente, esto es un operador no hermitiano. Nosotros sabemos que en la mecánica cuántica de sistemas cerrados, los operadores no hermitianos no representan observables, ¿cierto? Entonces, ahora, en la mecánica cuántica de sistema abierto, eso es otra vuelta, ¿sí o no? A', entonces esto es M omega sobre 2H barra a la 1 medio, que multiplica a X menos Y por P sobre M omega. Listo. Bueno, muy bien. Lo primero que nosotros, o más bien, aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Primero que todo, nosotros queremos saber cuál es la interpretación física de A y A', ¿cierto? Eso es lo primero que queremos saber. ¿Qué significa A y qué significa A' físicamente? Son operadores no hermitianos, pero ¿será que eso implica que no tengan ninguna interpretación física? Entonces, interpretación física de A y A'. De A y A'. Listo. Muy bien. Eso es lo primero.
Lo segundo, una vez tengamos la interpretación física de A y Adaga, entonces lo que nosotros vamos a querer saber es cómo aplicar el modelamiento del oscilador armónico en términos de operadores escalera a sistemas físicos análogos. Yo no solamente estoy hablando, cuando yo hablo del oscilador armónico y aplicarlo a otros sistemas físicos, no solamente estoy hablando del campo electromagnético, hay otros sistemas físicos que pueden ser percibidos, conceptualizados desde la óptica de un oscilador armónico en términos de A y de Adaga. No solamente el campo electromagnético, hay más, ¿sí o no? Y acá, digamos que me faltó algo. Uy, ¿qué pasó acá? Muy bien. Entonces, algo que me faltó que es bastante importante es lo siguiente. El oscilador armónico como el sistema más clásico posible. Entonces, dinámica cuántica del oscilador armónico. Vamos a ver una cosa, vamos a ver que la dinámica del oscilador armónico es tenazmente parecida en el mundo cuántico y en el mundo clásico. Hay un ejercicio que yo hago en los cursos de mecánica cuántica, lo que pasa es que eh, digamos que en este caso particular me quedaría como complicado, ¿cierto? Entonces, pero hay una cosa muy bonita, chicos. O sea, una de las formas en las que yo puedo describir las propiedades térmicas de la materia, cuando ustedes tienen un material, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, este material tiene tanto calor específico, este material se calienta de esta forma, este material se calienta de esta otra, algo muy interesante en ese aspecto que, digamos, yo quisiera compartir con ustedes, es que las propiedades térmicas de la materia se pueden entender globalmente dentro de un modelo armónico. Hay muchas que no, lo que se llama, digamos, el modelo anarmónico. Hay muchas que no, pero hay muchas que sí. Mediante una teoría que se llama la teoría de los fonones, ¿cierto? Ahora, clásicamente y cuánticamente, esa teoría arroja las mismas predicciones. No hay ninguna diferencia porque la dinámica cuántica de los fonones en el modelo armónico es exactamente igual a la dinámica clásica de los fonones en el modelo armónico. No tiene ninguna diferencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está, digamos, el plus de hacer mecánica cuántica? El plus de hacer mecánica cuántica en ese tipo de casos es cuando yo estoy acoplando un sistema de fonones a otros sistemas cuánticos o cuando me salgo del modelo armónico. Ya cuando usted, por ejemplo, acopla un electrón a una vibración, ya es muy diferente si usted trata la vibración clásicamente o cuánticamente. Ahí sí hay una diferencia. Pero si solamente está haciendo una predicción de las propiedades térmicas que están relacionadas con las vibraciones, ahí sí no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Entonces, y esto se debe a que el oscilador armónico tiene exactamente la misma dinámica clásica y la misma dinámica cuántica. Entonces se dice que este es el sistema más clásico posible.
y se representa con unos estados que se llaman los estados coherentes de la luz, ¿cierto? Es una teoría de Roy Glover. Entonces, este es otro aspecto importante. Nosotros vamos a examinar del oscilador armónico. Ahora, ¿qué sistemas físicos análogos puede entender uno usando el oscilador armónico? Entonces, primero que todo, el campo electromagnético. Ese es el primero, el más importante, pero hay otros. Campo electromagnético, ¿sí o no? Ese es uno. El otro sería el momento angular. El momento angular se puede percibir globalmente en términos de un oscilador armónico. Hay varios modelos para esto. Uno se llama el oscilador de Schwinger, por ejemplo, el modelo del oscilador de Schwinger. Pero como les digo, hay varios modelos en donde en donde en donde, digamos, esto tiene mucha pertinencia. Entonces tenemos campo electromagnético, tenemos momento angular. Hay otros problemas importantes en donde el oscilador armónico o la lógica del oscilador armónico juega, digamos, un papel trascendental, por ejemplo, en modelos de magnetismo. Modelos de magnetismo. Ahora, el oscilador armónico no solamente se puede modelar desde la perspectiva de los A y los Adaga, ¿cierto? Se puede modelar desde otras perspectivas también. Pero eso lo vamos a dejar como tarea. Nosotros en clase vamos a discutir es el modelamiento a partir de los operadores A y Adaga. Y en este momento entonces vamos a comenzar una carrera para descubrir realmente cuál es la interpretación física de los operadores A y los operadores Adaga. Listo. Vamos a comenzar con eso. No copio este chisme. Ahora sí. Entonces, lo primero que yo quiero determinar, y entonces vamos a ver por qué, es que quiero determinar cuál es la relación canónica de conmutación entre A y Adaga. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver una cosa. Entonces, reemplazo acá, entonces esto sería la relación de conmutación entre el término M omega sobre 2H barra a la 1 medio y X, ¿cierto? Más I P sobre M omega con M omega sobre 2H barra a la 1 medio, ¿cierto? Por X menos IP sobre M omega, ¿cierto? Entonces sacamos este término de acá y este término acá lo sacamos del conmutador, entonces nos va a quedar sin raíz, nos queda M omega sobre 2H barra que multiplica a el conmutador entre X más IP sobre M omega y X menos IP sobre M omega, ¿cierto? Esto es M omega sobre 2H barra. Esto acá es que multiplica a X, el conmutador entre X y X, ¿cierto? Más I sobre M omega por el conmutador entre P y X menos I sobre M omega por el conmutador entre X y P más 1 sobre M cuadrado omega cuadrado por el conmutador entre P y P, ¿cierto? Entonces esto es esencialmente lo que
nosotros tenemos que calcular para poder evaluar ese conmutador, y acá nosotros sabemos que este término de acá es 0 y este término de acá es 0 porque X conmuta consigo mismo y P también, o sea que esto da M omega sobre 2H barra, factor de, colocamos un conmutador en amarillo, entonces esto sería I sobre M omega, conmutador entre P y X, ¿cierto? Y colocamos un conmutador en azulito acá, menos I sobre M omega, conmutador entre X y P. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, este conmutador de acá da menos IH barra y este de acá da IH barra, ¿cierto? Esto queda relativamente sencillo. Entonces, esto nos va a dar igual a M omega sobre 2H barra, factor de I sobre M omega por menos IH barra, ¿cierto? Menos I sobre M omega por IH barra. Entonces, I, eso nos da M omega sobre 2H barra. Ustedes notan que I por menos I es 1, ¿cierto? O sea que esto como me da, esto me da H barra sobre M omega más H barra sobre M omega. H barra sobre M omega más H barra sobre M omega es 2H barra sobre M omega, o sea que esto da 1. ¿Cierto? Entonces, el conmutador canónico entre los operadores escalera es A y A daga. Listo. Y es igual a 1. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso que yo debo de seguir para poder llegar a esta conclusión. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la interpretación física de A y A daga. Listo. Segundo paso. El segundo paso va a ser determinar la relación entre el hamiltoniano A y A daga, ¿cierto? Es determinar la relación entre A daga y el hamiltoniano H. Muy bien. Entonces, digamos que esto, o sea, si uno no sabe cómo llegar, esto no es tan sencillo. Esto tiene, digamos que su encanto, tiene una complejidad relativamente elaborada. Vamos a hacer una cosa. Como yo sé cómo llegar, entonces voy a multiplicar A daga por A. Este man se le ocurre multiplicar A daga por A. Pues no realmente, porque yo voy a utilizar digamos, la siguiente información o afirmación. Voy a utilizar el hecho de que voy a utilizar el hecho de que A y A daga, ¿cierto? Son no hermitianos. O sea que va a estar multiplicando el producto de dos cosas no hermitianas. ¿Sí o no? Entonces, el producto de dos cosas no hermitianas, si una es la daga de la otra, muy posiblemente me hermitiano. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes deben de pensar en esa afirmación, ¿cierto? Entonces acá voy a multiplicar A daga por A, ¿cierto? Entonces A daga yo tengo que es M omega sobre 2H barra a la 1 medio, que multiplica a X menos I por P sobre M omega, ¿cierto? Y acá entonces voy a multiplicar esto por A, que sería M omega sobre 2H barra a la 1 medio, ¿cierto? Y esto acá multiplicado por X más IP sobre M omega.
¿cierto? Bueno, fantástico. ¿Qué tenemos acá? Entonces, acá, bueno, básicamente, ay Dios. Ah, no, está bien. A ver, listo. ¿Cuál se me perdió? Me perdió el rosadito. Bueno, ahorita lo recuperamos. Entonces, esto es igual a este de acá por este de acá sería M omega sobre 2H barra, ¿cierto? Entonces, y me queda entonces multiplicando este X menos IP sobre M omega por este X más IP sobre M omega. Como estos son operadores y son operadores que no conmutan, yo no puedo evaluar este producto de paréntesis como una diferencia de cuadrados. Tengo que multiplicar término a término porque X y P y X no van a conmutar. Listo, o sea que ¿cómo queda esto? Esto queda como M omega sobre 2H barra factor D. Entonces, acá me va a quedar X al cuadrado. Y este por este me va a quedar menos I por I es 1. O sea que esto me va a quedar más el operador momentum al cuadrado sobre M al cuadrado omega al cuadrado. Y ahora me van a quedar los productos, los cruzados, ¿cierto? Los términos cruzados. Muy bien. Los términos cruzados, entonces me van a quedar menos I, ¿cierto? Sobre M omega que multiplica a P por X. ¿Sí o no? Y me va a quedar más I sobre M omega por X por P. Listo. Muy bien. Entonces, voy a escribir lo siguiente, escribiendo esto como M omega sobre 2H barra, ¿cierto? Que multiplica A. Entonces, revisemos. A ver. Entonces quedaría X al cuadrado más P al cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. ¿Sí o no? Entonces acá voy a colocar menos, o más bien más I sobre M omega, ¿cierto? Que multiplica a X por P menos P por X, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que el conmutador entre X y P. Listo. Muy bien, entonces esto queda como M omega sobre 2H barra que multiplica a X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado más I sobre M omega, ¿cierto? Que multiplica a IH barra, que es el valor de ese conmutador, o sea que esto es M omega sobre 2H barra factor de X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado menos H barra sobre M omega, ¿cierto? Yo voy a desarrollar este paréntesis, entonces voy a hacer esto, voy a multiplicar este término de acá por estos dos de acá, o sea que esto me queda M omega sobre 2H barra que multiplica a X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. Fantástico. Y voy a desarrollar este por este, ¿cierto? Uy, pasó acá. Listo. Es en azulito. Tengo, entonces esto será menos M omega sobre 2H barra por H barra sobre M omega. O sea que esto se va H barra con H barra.
M omega con M omega, esto da simplemente un medio. ¿Cierto? Esto es M omega sobre 2H barra, que multiplica a X cuadrado más P al cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado menos un medio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, como esto inicialmente era ¿quién? Esto era el producto de adaga con A, ¿cierto? Entonces, entonces escribimos acá adaga A. Entonces ahora vamos a pasar este a sumar al otro lado. Entonces nos va a quedar, esto es adaga por A más un medio. Y esto es igual a M omega sobre 2H barra, ¿sí o no? Que multiplica a X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver qué podemos hacer acá en este momento. Voy a multiplicar ambos lados de esta expresión por H barra omega, listo. Entonces voy a multiplicar por H barra omega ambos lados. O sea que a este lado de acá lo multiplico por H barra omega y a este lado de acá por H barra omega para que me quede. Entonces esto es H barra omega por este operador adaga A más un medio, ¿cierto? Y acá esto es igual a, me va a dar entonces H barra omega por M omega sobre 2H barra, que multiplica a X al cuadrado más P al cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. ¿Sí o no? Entonces se va H barra con H barra y esto me va a quedar un medio de M omega cuadrado que multiplica a X cuadrado más P cuadrado sobre 2M. Desarrollo ese paréntesis ahí, entonces ¿cómo me queda esto? Esto me queda un medio de M omega cuadrado por X cuadrado más un medio de M omega cuadrado por, acá se me fueron las luces. Esto es M cuadrado, omega cuadrado, entonces esto sería por 1 sobre M cuadrado, omega cuadrado, que multiplica al momento al cuadrado, ¿cierto? Entonces se va este omega con este omega cuadrado y este M de acá se va con este cuadrado de acá. Entonces esto nos da un medio de M omega cuadrado X cuadrado más P cuadrado sobre 2M y esto no es otra cosa que el hamiltoniano del oscilador armónico, ¿cierto? Por lo tanto, el hamiltoniano se puede escribir en términos del producto de adaga y A de esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tenemos que H es igual a H barra omega, factor de adaga por A más un medio. Este es el hamiltoniano de un oscilador armónico en el formalismo de los operadores escalera. Entonces, hamiltoniano de un oscilador armónico en el formalismo de los operadores escalera. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Bueno, jovencitos. Entonces, ahora,
Hagamos una cosa. Una cosa importante que nosotros podríamos notar en este caso es que A daga por A, definamos ese operador A daga por A como un operador cualquiera por ahí, digamos que eso es N, por ejemplo. N igual a daga por A. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, el hamiltoniano se puede escribir como H barra omega que multiplica a N más un medio. Pero no solo eso. N es un operador hermitiano, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Porque N, el hamiltoniano, está relacionado de manera lineal, ¿cierto? Con el operador n. O sea, el hamiltoniano es un número por n más una constante real, ¿cierto? Por lo tanto, n es hermitiano. ¿Cierto? O sea que A daga por A es hermitiano. Listo. Interesante. Si A daga por A es hermitiano, entonces n debe de obedecer un problema de autovalores donde n determine algo. O sea, ¿cuál es el autovalor de n? Si n es hermitiano, n tiene un autovalor que está relacionado con una medida sobre un sistema físico. Y en este caso, el sistema físico viene a ser un oscilador armónico. Entonces, ¿qué es lo que determina n? Entonces, primero que todo. Entonces, ¿cuál es la interpretación física de n? Que tiene interpretación física por el solo hecho de que es hermitiano, ¿cierto? Ahora, A y A daga por separado no son hermitianos, pero A daga por así. Para eso, entonces vamos a considerar el conmutador entre H y N. Entonces escribo H, que será H barra omega por N más un medio con N, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿esto cómo queda? Esto me va a quedar acá como H barra omega por el conmutador entre N y N más H barra omega, ¿cierto? Por el conmutador H barra omega medios por el conmutador entre 1 y N. Ambos dan 0. Esto es 0 porque N conmuta consigo mismo y N conmuta con el operador unidad. Por lo tanto, este conmutador es 0. Como el conmutador entre H y N es idénticamente igual a 0, entonces H y N son observables compatibles y tienen autoestados simultáneos. ¿Cierto? Es que tenemos acá. A ver. Todavía nos quedan 20 minutos y con 20 minutos es mucho lo que se hace. Pero como he escrito tanto, entonces pensé que ya se iba a acabar el tiempo, he escrito 14 páginas. Entonces, eso significa que n, ¿cierto? Actuando sobre un ket de n, va a ser igual a n por el ket de n. Y este mismo ket de n es un autoestado del hamiltoniano, porque n y h tienen autoestados simultáneos. Esto va a ser una energía E sub n por el ket de n. Entonces, ¿cuál es el autoestado? Es decir, ¿en qué estado debe estar un sistema físico de forma tal que se pueda medir el autovalor simultáneamente de n y de h? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué autoestado
o más bien, ¿qué sistema físico representa el ket de N? ¿Cierto? ¿Qué sistema físico representa el ket de N? Esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces, para saber eso tenemos que saber quién es este de acá. Entonces, N igual a adaga por A, ¿cierto? Esto es lo que nosotros conocemos como el operador número. Eso es lo que nosotros conocemos como el operador número. Adaga por A, ¿cierto? Y por lo tanto, el ket de N representa un sistema físico con un número fijo N de excitaciones. Estas no son N partículas, no por lo menos acá en el oscilador armónico, no son N partículas, son excitaciones. Es decir, yo puedo tener un sistema físico, ¿cierto? Con N igual a 0 excitaciones. Esto es lo que les conocemos como el vacuum. ¿Cierto? Puedo tener un sistema físico con una excitación, ¿cierto? Si el sistema físico tiene una excitación, entonces voy a tener una energía de E igual a H barra omega. Un sistema físico con dos excitaciones, entonces el sistema físico va a tener E igual a 2H barra omega. Con N igual a 3 excitaciones, entonces un sistema físico con la energía E igual a 3H barra omega. Un sistema físico con N igual a M excitaciones, o sea, una energía con E igual a M H barra omega, ¿cierto? Eso no son muchas partículas, son excitaciones. Es una sola partícula, pero que vive en una superposición de diferentes modos. La forma más sencilla de uno entender esto es con la serie de Fourier. Serie de Fourier. Yo tengo una función f de x que es una superposición de modos. Entonces, A0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? De A sub m coseno de m pi x sobre L, ¿cierto? Más b sub m seno de m pi x sobre L, ¿cierto? Esto es una superposición de modos. Esto no significa que sean varias funciones, no. Es una sola función f de x, una sola. Lo que pasa es que esta función f de x está representada por diferentes modos, ¿cierto? Entonces, este estado que dn representa un sistema físico de una sola partícula. Lo que pasa es que la partícula, dependiendo de su energía, va a estar o va a vivir en una superposición de diferentes excitaciones, ¿cierto? Pero sigue siendo una teoría de una sola partícula. Esa es la interpretación. Ahora, en términos del hamiltoniano, pues vamos a ver una cosa. Problema de autovalores para el hamiltoniano. Para el hamiltoniano. Listo. Muy bien. Entonces, para el problema de autovalores del hamiltoniano, nosotros vamos a tener lo siguiente. El hamiltoniano actuando sobre el ket de n es básicamente
h barra omega por el operador número más un medio, actuando sobre el ket de n, ¿cierto? ¿Esto es qué? Entonces esto queda como h barra omega por el ket de n actuando sobre el ket de n, más h barra omega medios por el ket de n. Este es un problema de autovalores para el operador número, ¿cierto? Ahí tenemos un problema de autovalores para el operador número. Y esto nos va a quedar entonces como h barra omega por el autovalor n minúscula por el ket de n, más h barra omega medios por el ket de n. Y esto es igual a h barra omega por n minúscula más un medio por el ket de n. Por lo tanto, entonces h actuando sobre el ket de n no es otra cosa que h barra omega que multiplica a n, que es el autovalor del operador número más un medio por el ket de n, ¿cierto? Siendo este entonces el autovalor del hamiltoniano, o sea, la autoenergía. Esta es E sub n. E sub n es igual a h barra omega que multiplica a n más un medio, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros recordamos lo que habíamos dicho ahorita, esta es la energía precisamente que nosotros utilizamos para describir la función de partición de un gas de fotones cuando estábamos hablando de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Ustedes pueden apreciarlo acá. Por lo tanto, esa energía que nosotros utilizamos en el tema de la radiación de cuerpo negro es precisamente la autoenergía del hamiltoniano por un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la radiación de cuerpo negro se entiende en términos de un conjunto de fotones que forman o que existen más bien, que existen en diferentes modos de un oscilador armónico. ¿Sí o no? Interesante esto. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos establecido esa relación entre el hamiltoniano y el operador número. Bueno, entonces, ¿qué nos quedará ahora por hacer? Miremos cómo podemos proseguir en esa dirección. Bueno, vamos a hacer una cosa por acá. A ver, ya tenemos el operador número. Bueno, muy bien. Y nosotros habíamos visto, bueno, en el caso de la radiación de cuerpo negro, cuando calculábamos la función de partición, entonces nosotros habíamos visto que entonces la energía media, que era básicamente igual a la menos derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta, esto nos daba para el oscilador armónico, nos dio h barra omega, que multiplica a 1 sobre e a la beta h barra omega más 1 más un medio, ¿cierto? Donde esta era la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Función de distribución de Bose-Einstein como función de h barra omega. Entonces, esto es un modelo armónico para muchas partículas. Ahora, no debemos de perder, digamos, no debemos de perder acá la mirada del objetivo, que es lo que nosotros queremos hacer realmente. Lo que nosotros queremos hacer, volvamos a revisar los objetivos.
es dar una interpretación física de A y adaga. Ya tenemos la interpretación física de adaga por A, pero no tenemos la interpretación física de A por adaga, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Entonces, miremos a ver. Interpretación física de A por adaga. De A y adaga, no de A por adaga, sino de A y adaga, porque la de A por adaga ya la tenemos. Ya vemos qué significa eso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar la interpretación física de A y adaga. Bueno, muy bien. Para nosotros revisar la interpretación física de A y adaga, básicamente que lo que nosotros nos queremos preguntar es que si yo actúo con A sobre el que de N, ¿cierto? Esto es igual a qué. Nosotros sabemos que este no es un problema de autovalores. ¿Cómo? Porque A no es hermitiano, ¿cierto? Entonces sabemos que no es un problema de autovalores, entonces tiene que ser otra cosa, ¿cierto? Y queremos saber cuánto vale el operador adaga actuando sobre el kit de N. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, para ello, nosotros vamos a considerar el conmutador entre el operador número. Hay dos conmutadores importantes que hay que calcular. Hay que calcular el conmutador entre el operador número de adaga y el conmutador entre el operador número y A. Esos dos conmutadores. Y ya después, entonces, teniendo los resultados de esos dos conmutadores, uno hace cosas. Entonces, primero que todo, vamos a hacer eso para terminar la clase. Y ya mañana, entonces mañana nos vemos otra vez a las 6 para que recuperemos otra horita, ¿cierto? Y continuamos con este problema antes de hacer algunos ejercicios sobre Heisenberg, ¿cierto? Ya vamos a hacer ejercicios más complicados. Los ejercicios del teorema de Ehrenfest son, o sea, el cálculo es relativamente simple. Hay que elaborar un poquito más, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el conmutador entre N y adaga, por ejemplo, ¿cierto? Para eso, voy a escribirles la siguiente regla. El conmutador entre el operador A por B y el operador C es igual a A por el conmutador entre B y C, más el conmutador entre A y C por el operador B. Entonces, esta es una regla cuando nosotros tenemos el producto de operadores conmutando con otro operador. Listo. Muy bien. ¿Eso porque es importante? Porque acá tenemos N, conmutador entre N y adaga. Entonces, esto es igual al conmutador entre adaga y A con adaga. O sea que esto sería igual al conmutador de adaga. Y esto es A, ¿cierto? Con adaga. Más el conmutador entre adaga y adaga. Por A. Pero el conmutador entre adaga y adaga es 0. Y nosotros demostramos ahorita que el conmutador entre A y adaga es 1. O sea que el conmutador entre el operador número y adaga, ¿cierto? No es otra cosa que adaga. Listo. Bueno, entonces ahora calculemos el conmutador entre N y A. Esto será el conmutador entre adaga y A. Con A, o sea que esto sería adaga, conmutador entre A y A, más el conmutador entre adaga y A por A. El conmutador entre A y A es 0. Y el conmutador entre adaga y A es menos 1, ¿cierto? O sea que esto simplemente es menos A.
Entonces ya tenemos los dos resultados de los conmutadores que nos van a permitir descubrir este misterio que tenemos acá, ¿cierto? Digamos que sin eso no podríamos realmente determinar nada, ¿cierto? Entonces, ahora, digamos que como un abrebocas para la próxima sección, entonces yo podría decir esto, yo podría decir que el conmutador entre n y adaga, que es igual a n por adaga, más adaga por, perdón, menos adaga por n, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a adaga. De acá, entonces yo digo que n por adaga va a ser igual a adaga por n más adaga. Dicho de otra forma, esto es adaga que multiplica a n más 1. Entonces, este conmutador de acá de n por adaga da esto. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea que yo tengo es yo determinar, puede que n, el que de n no sea un autoestado de A, ni sea un autoestado de adaga, pero puede que yo pueda construir un problema de autovalores a partir de esto acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso posible? Eso podría ser posible porque si yo actúo con n por actúo n adaga sobre el que es de n, ¿cierto? Muy bien. Entonces, reemplazo n adaga a partir de esta expresión de acá. Esto me va a quedar como adaga y multiplica al que de n, perdón, a n más 1, actuando sobre el que de n. Entonces, n sobre el que de n es n minúscula autovalor, ¿cierto? O sea que esto quedaría como adaga, ¿cierto? Por n más 1 autovalor por el que de n. Y acá en últimas esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a n más 1 por adaga que de n. Observen una cosa. Yo puedo escribir este problema de autovalores de la siguiente forma. Esto es como un operador n actuando sobre el ket adaga n, porque recuerden que un operador sobre un ket, ¿qué es un operador sobre un ket? Es un ket. O sea que yo puedo definir este de acá adaga por el ket de n como si fuera otro ket m, ¿cierto? Por lo tanto, el operador n actuando sobre m no es otra cosa que n más 1 por el ket de m, ¿cierto? Porque acá también tengo adaga por n. Así, yo puedo observar que si bien adaga no es, o n no es un autoestado de adaga, más sin embargo, adaga por el que es de n, si es un autoestado del operador número, ¿cierto? A partir de este procedimiento que yo voy a hacer acá, ok, mañana terminamos, entonces vamos a poder descubrir qué hace adaga cuando se aplica sobre un ket que es un autoestado del operador número. Hace algo, no sabemos qué hace. Y así vamos a descubrir cuál es la interpretación física, si es que la tiene, del operador adaga y del operador A. Listo, ya son las 12, chicos. Entonces, hasta aquí nos trajo el río. A ver. Y la parte 1. En la noche les paso los ejercicios para el próximo sábado, listo. Bueno.
Listo, muy bien, chicos. Pueden encender la cámara, por favor, para tomar la asistencia. Muchas gracias. Profe, disculpe, es que el compañero Joan Mantilla me comentó que se le fue la luz, entonces era para que pues, le dijera a su merced. ¿A su merced? Ah, bueno, yo cuando a su merced yo le aviso. No hay problema. Todavía la palabra su merced me parece algo interesante. ¿Por qué, profe? Pues no sé. De pronto, si alguna vez tengo un hijo, le pongo su merced. O su merced Vázquez Grisales. Oiga, Andy, ¿qué pasó ahí con el nuevo look, hermano? Se fue. ¿A quién se quiere parecer? ¿Aristóteles o qué? Ahí quedó bien filósofo con el nuevo look. Mira, ¿cómo es que funciona? Este es un hombre. Segundo, chicos. Voy a coger el tiro a esta vaina. Y, a ver. Segundo, que es que no me sale el PDF. Creo que ahora sí, por fin. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Listo, jovencitos. Entonces, que tengan una feliz tarde. Yo me quedo 2 minutos con Andrés y con Mafe.